Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos a la clase número 5, ya vamos por la mitad del camino, bienvenidos, esperamos que hoy nos la disfrutemos mucho, aprendamos bastante, que Dios y el Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento para que recibamos su conocimiento. ¿Listo? En el día de hoy vamos a hablar de estos tres temas súper importantes para nuestra vida como cristianos: la oración, el ayuno y la vigilia. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar con la oración. A medida que vayan, para que vayan a ir anotando, llenando sus folleticos. Bueno, la oración. Su raíz viene de la palabra griega que se dice prosuech. Pros es una preposición que significa cara a cara. Euche significa un deseo, anhelo o voto. ¿Listo? Entonces, si juntamos esto, dice, es ponernos cara a cara a Dios en una relación íntima. Es tener una relación íntima, cara a cara con Dios. Y también donde podemos, dice, anhelo, deseo o voto, donde también podemos expresar nuestras necesidades y podemos dar también un voto a Él. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar acerca de las diferentes oraciones que se encuentran en la Biblia. Bueno, la dejo ahí un momentico. La Biblia es nuestra principal fuente para descubrir el significado, la importancia de las diferentes oraciones con las que nosotros podemos utilizar según nuestras situaciones y nuestras necesidades. Entonces vamos a ver una de ellas. Dice, alabanza y adoración. Este tipo de oración es basada en exaltar a Dios, exaltar su grandeza, reconocer su santidad, su poderío, y lo podemos leer en Salmo 104, se los voy a leer, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Este salmo nos lleva a la alabanza a Dios. Súper importante comenzar nuestras oraciones con ese reconocimiento de la grandeza de Dios. Arrepentimiento y confesión de nuestros pecados. Bueno, esto implica reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados delante de Dios. En 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, petición. Esta oración se basa cuando nosotros llegamos con nuestras necesidades delante de Dios. Llegamos a decir, Señor, te presento mi necesidad, te presento necesito esto en este momento, necesito que me ayudes, necesito que me sanes. Cuando vamos con una petición delante de Él, y Jesús nos enseñó esto en el Padre Nuestro. En Mateo 6:11, cuando dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí nos está hablando de esas necesidades que tenemos. Podemos con confianza entrar y orar con petición delante de Dios. Intercesión. La intercesión es cuando nos ponemos en medio de una necesidad de otra persona. Entonces, oramos por esa persona, por sus necesidades o por sanidad. Llegamos a interceder delante de Dios por ellos. Y en 1 Timoteo 2:11 nos insta, ese versículo dice, hacer rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. O sea que nos está instando a eso, a que debemos también de interceder por los demás, no solamente basar la oración, ayúdame, dame y todo en mi necesidad, no. También nos insta a orar por los demás, a hacer esa oración de intercesión. Y la última, acción de gracias.
Esta oración expresa la gratitud a Dios, total, toda nuestra gratitud a Dios por todos los beneficios, por todas las bendiciones, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y en Filipenses 4:16 nos habla de ese, dice, nos anima a hacer nuestras oraciones con acción de gracias. No solamente es pedir, no solamente es interceder, es también agradecer. Y todo esto lo podemos practicar en la oración diaria. No, puede ser específica. A veces nosotros oramos solamente y adoramos a Dios y adoramos, otras veces llegamos solamente a interceder, otras veces solamente llegamos a pedir porque tenemos una necesidad súper urgente. O sea, hay oración para cada necesidad, por decirlo así, ¿cierto? Pero en nuestra oración yo creo que podríamos implementar todas estas. Es súper fácil. No, es que no tengo, sí tenemos tiempo de que en nuestra oración haya esta parte, implementemos estas partes. Amén. Bueno, oraciones no respondidas. Estas diapositivas siguientes no están ahí, pero queremos hablar acerca de ellas, porque decimos, bueno, a veces oramos y oramos, pero no vemos la respuesta. Pues, ¿qué es lo que pasa? Entonces vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué no hay esa respuesta a mi vida de la oración que yo estoy haciendo? Entonces dice, el tiempo. En Eclesiastés 3:1 habla del tiempo, ¿cierto? De que todas las cosas tienen su tiempo. A veces no es el tiempo para lo que tú estás pidiendo, no es el momento. Queremos que sea ya, que la sanidad llegue ya, o que la respuesta llegue ya, o que el trabajo llegue ya, o que esta persona llegue a los pies de Dios ya. O sea, en esta vida tan acelerada, queremos también que Dios actúe ya, rápido, que oramos y mejor dicho al instante. No, todo tiene un tiempo. Por pecados ocultos, en Salmo 66:18. Esa es la referencia, pero habla, muchas veces queremos que Dios nos responda, pero hay pecados en nuestra vida que no han sido resueltas. Hay cosas en nuestra vida que todavía no hemos confesado y queremos que Dios igual nos responda, igual nos bendiga, igual haga, pero nosotros continuamos en ese pecado. Entonces ahí Dios no va a responder. Bueno, desprecio de la palabra de Dios. Muchas veces queremos, Señor, ver tu respuesta, pero no estamos alineados a la palabra, o no queremos la palabra, o no buscamos la palabra, no nos alimentamos de ella, no estamos también mirando la respuesta de Dios en su palabra. Y la última dice, bueno, en esta, por inconstancia. A veces hoy oramos por una cosa y mañana ya no. Y después por allá nos volvemos a acordar y volvemos y oramos por eso, o tenemos duda. En Santiago 1 dice que tenemos que orar sin dudar, no podemos dudar, o tal vez oro, pero termino la oración, ¿será que Dios sí me escuchó? ¿Será que Dios sí lo va a sanar? ¿Será que sí va a pasar? Entonces le damos pie a la duda y ahí entra somos inconstantes. O simplemente porque lo que pedimos no hace parte del plan de Dios. Y aquí hay dos ejemplos, no están ahí, pero se los voy a hablar. Hay dos ejemplos. El primero es Jesús, cuando fue al Getsemaní. Jesús oró 3 veces y le pidió a Dios que quitara de él esa copa, que él pudiera pasar de esto, porque era algo muy duro lo que él estaba viviendo. Pero la respuesta de Dios fue no, porque ahí había un propósito en lo que él iba a hacer. Y también está el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también oró 3 veces por un aguijón. La palabra dice que él tenía un aguijón en su carne. No sabemos qué es, no sabemos qué era, si era una enfermedad física o no sabemos qué clase de problema, pero él oraba para que Dios le quitara ese aguijón. Y la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La respuesta ahí fue no. Entonces, muchas veces también nosotros vamos a poder experimentar en algunas ocasiones ese no de Dios. Pero cuando estamos en la voluntad de Él, vamos a saber que vamos a tener su respuesta y vamos a entender por qué ese no. ¿Listo?
Ah, bueno, y aquí dice, porque Dios escucha el corazón. Muchas veces oramos y queremos algo, pero realmente está en nuestro corazón. Dios escucha nuestras palabras y escucha lo que le decimos, pero Él mira y escucha es el corazón. Y Jeremías 29, 12, 13, creo que Llore lo tiene, ¿me lo puedes leer, por favor? Entonces te invocaré y me daréis a mí, y yo oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Entonces, cuando nos acerquemos a Dios, debe ser de todo corazón, porque Él está viendo eso. Nos escucha, pero también escucha nuestro corazón. Bueno, ¿cuánto tiempo debemos orar? ¿Ustedes qué creen? Exacto. No hay un tiempo, o sea, la Biblia no nos dice es que tienen que orar 1 hora, 2 horas, 5 horas, no, tienen que orar 8 horas todos los días, no hay no hay determinado un tiempo para la oración, pero en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. ¿Cómo así? Eso quiere decir que podemos orar todo el tiempo en comunión con Dios, mientras vamos para el trabajo, para el estudio, mientras estamos cocinando, mientras tenemos una pausa activa, mientras estamos, no sé, distraídos en algo, se viene a nuestra mente, Señor, y ya sabemos las clases de oraciones, podemos adorar, podemos interceder, podemos dar gracias. Entonces miremos que si cogemos todas esas herramientas que acabamos de ver, de las distintas oraciones, en todo tiempo la podemos hacer. Donde estemos podemos estar orando. De hecho, podemos estar con alguna persona y si ella tiene una necesidad, oramos por esa necesidad, me dejas orar por ti, o se acercan, me cuentan, no, estoy muy enferma, estoy muy beta, venga, yo oro por usted. Ahí estamos ejerciendo esa oración en todo momento. Listo. La Biblia nos enseña que cómo deben de ser nuestras oraciones. ¿Cómo deben de ser esas oraciones? Bueno, primero dice, dirigidas a Dios. En Lucas 11:2 nos habla de que nuestras oraciones deben de ser dirigidas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso nosotros no oramos a los ángeles, no oramos a los santos, no oramos a imágenes. Nuestra oración va dirigida a nuestro Padre, va dirigida a Dios, va dirigida al Espíritu Santo, va dirigida a Jesús. Dice, en el nombre de Jesús. Bueno, Jesús es nuestro mediador. Entonces es como ese sello. El sello, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por eso, por aquello, intercedo, ¿cierto? En el nombre de Jesús te pido, en el nombre de Jesús me presento delante de ti. Es como ese sello, en el nombre de Jesús. Tercero, con fe. En Hebreos 11:6 nos habla de la fe, creyendo. Tenemos que orar creyendo. ¿De qué? De que Dios existe, de que Él nos bendice, de que Él bendice a quien le busca. Bueno, con motivaciones correctas. Con un corazón sano. No porque estemos mal con una persona, a veces, Señor, castígalo. Señor, a veces, Señor, que tu justicia llegue sobre esa vida, eso, que descienda, como los discípulos, que descienda fuego. Ya no, con un corazón, con motivaciones correctas. Si estamos mal con esa persona, Señor, bendícelo, ten misericordia de ellos, ayúdales, abre sus ojos, no sé, que nuestro corazón realmente demuestre que estamos sanos con esas personas o en nuestras oraciones. Listo. Evitando repeticiones vanas. Por eso nosotros no rezamos, porque rezar es repetir lo mismo, repetir y repetir y repetir. A Dios le gusta que nosotros fluyamos en esa oración, no solamente todos los días decir lo mismo, Señor, gracias, amén, Señor, no.
que fluya en nuestra oración, que fluyan esas palabras de amor, esas palabras de gratitud, esas palabras, si realmente quiero orar por otra persona, que sintamos, interceder es sentir también por esa persona, entonces que nos fluya esa oración. Puede ser en lo secreto. En Mateo 6, quiero leer ese versículo porque me parece, Mateo, lo quiero leer en Mateo, voy a leer los dos, Mateo 6, el 6 y el 7, dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, nuestra oración, dice, está pegadita con la siguiente, puede ser en lo secreto, en público o en la comunidad. Podemos orar en nuestras casas a solas con Dios, pero también podemos orar en la iglesia, también podemos orar con la familia, podemos orar en nuestros trabajos. No nos dé pena. Ustedes no me dicen, ay no, ¿será que sí? Sí, venga, oremos, porque eso también inyecta fe a otras personas. Listo. Siguiendo el modelo de Jesús, glorificando a Dios en nuestro Padre, como lo leíamos ahorita en Jeremías 29, del 12 al 13. Bueno, glorificando a Dios. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Listo. En sus hojitas, ahí dice cómo deben ser las oraciones. Hay 6 espaciecitos. Pueden escoger las que, ahí hay 8, pueden poner las que ustedes quieran. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con el ayuno. Bueno, en griego se dice nesteia y también es una palabra partida. Dice ne, de negar, esteio, de comer. Abstinencia voluntaria de alimentos con la finalidad de buscar el rostro de Dios. Eso es el ayuno, abstenernos de comer los alimentos. ¿Listo? ¿Para qué? Para buscar el rostro de Dios. El ayuno era una práctica muy común en los judíos. Y esta práctica continuó en nosotros como cristianos. En ellos era obligatorio un día de ayuno. Nosotros no es obligatorio, pero sí hace parte de nuestra vida como cristianos. Debemos de implementar el ayuno, porque es demasiado importante para nosotros y el ayuno nos da poder. De hecho, en Mateo 17:21, Jesús habló a sus discípulos y les dijo que ellos se enfrentaron a unos demonios y le dijo, este género solo sale con oración y ayuno. O sea, oramos, pero también es necesario ayunar para tener ese poder para enfrentar las fuerzas del enemigo. Nosotros tenemos el ayuno como una de nuestras armas de poder para enfrentarnos. Y también en Hechos nos habla de que el ayuno, la iglesia lo tomaba para pedir la dirección del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva, siempre el Espíritu Santo, ellos ayunaban y pedían la dirección al Espíritu Santo para tomar decisiones. Bueno, vamos a ver, motivos y formas de ayunar. Bueno, en la Biblia encontramos desde Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos personajes que han ayunado. Y vamos a empezar con Moisés. Ayunó 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Esto fue en el momento que él subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Él estuvo 40 días y 40 noches y no comió absolutamente nada. Jesús
ayunó 40 días también y fue dirigido, guiado por el Espíritu Santo para atravesar la tentación y también para poder iniciar su ministerio. Después de esos 40 días, Jesús comenzó su ministerio y allí fue cuando él enfrentó a Satanás. Tuvo el poder para enfrentarlo después de esos 40 días y 40 noches de ayuno. Eso lo encontramos en Mateo 4:2. Pablo y Bernabé ayunaron antes de llamar a los servidores a cada iglesia. Ellos siempre ayunaban. Vamos a buscar la dirección de Dios y el Espíritu Santo era quien los dirigía para escoger a estos servidores. Bueno, asimismo vemos a David. Ayunó y se arrepintió de su pecado. Recordemos que David cometió un pecado cuando Samuel vino y lo enfrentó y le dijo lo que había hecho. Inmediatamente él se arrepintió, pero también entró en ayuno y oración. Los hombres de Nínive, cuando Jonás, Dios lo mandó a que fuera y hablar al pueblo de Nínive para que se arrepintiesen, porque si no iba a destruir la ciudad. Cuando ellos lo escucharon, inmediatamente todo el pueblo entró en ayuno. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, hasta los animales. Todo el pueblo entró en ayuno por arrepentimiento. Bueno, Nehemías ayunaba para la bendición de Dios sobre Israel. Entonces, veamos las diferentes clases de ayuno. Cada uno tenía un propósito en ese ayuno. Si vamos entendiendo, vamos viendo que todo el ayuno tenía un propósito en cada uno de ellos. Listo. Asimismo, Esther. ¿Se acuerdan la historia de Esther? Que también tenían un edicto para destrucción del pueblo de Israel y ella convocó a todo el pueblo para orar y ayunar. Y también todos ayunaron, todo el pueblo, incluso los animales. Ana es una profetisa, nos habla en el Nuevo Testamento, era una mujer viuda que llegó al templo y ella todo el tiempo era en ayuno y oración por la iglesia. Saulo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, que tuvo una venda en sus ojos, él pasó 3 días y 3 noches sin comer. Estuvo con su venda, pero también estuvo en ayuno. O sea que su primer encuentro con Dios lo hizo en ayuno. Listo. La iglesia primitiva ayunaban y pedían la guía del Espíritu Santo para hacer, para servir, para escoger, para decidir. Entonces siempre tenían presente el ayuno. Bueno, y vamos a hablar de Daniel, que también ¿cuántos han escuchado de Daniel? El ayuno que hizo Daniel, que fue de 3 semanas, ¿cierto? Vamos a leer lo que dice aquí. El profeta estuvo afligido por espacio de 3 semanas. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Él preparó y dispuso su corazón para recibir el mensaje de Dios a través de un ángel. Muchas veces hemos tomado como ejemplo el ayuno de Daniel. No, yo voy a ayunar, no voy a comer ciertas cosas como lo hizo Daniel. No voy a comer carne o me voy a abstener de las harinas, pero ese ayuno no lo podemos tomar como ejemplo, porque él estaba en una situación muy distinta. Él estaba bajo el mando de un rey, él no podía dejar de comer todo de una vez, no, él tenía que también alimentarse y por eso no podía hacer un ayuno total. Nuestro mayor ejemplo de ayuno es el de Moisés y el de Jesús, que es un ayuno total, un ayuno, como leíamos al principio, abstenernos de comer. A veces, estigmatizamos este ayuno como, el ayuno intermitente. Podemos hacer un ayuno de mediodía, que es un ayuno parcial, o un ayuno total, que es hasta la hora de la tarde, pero abstenernos, ese debe ser nuestro ejemplo. Igual, es también muy personal. El Espíritu Santo es quien nos guía, lo vamos a ver acá. La manera de ayunar debe ser
dirigida por el Espíritu Santo. La manera correcta de ayunar es que el Espíritu Santo sea definiendo el tiempo y el propósito, tanto personal como congregacional, para fortalecer la fe, aprender a depender de Él completamente, en Él, en oración y en la lectura de la palabra. Como iglesia también somos convocados muchas veces al ayuno. Bueno, vamos a orar durante esta semana, vamos a ayunar 40 días, vamos a ayunar una semana con un propósito congregacional. Todo esto es guiado por el Espíritu Santo. Y por eso en nuestras oraciones, Espíritu Santo, guíame cómo lo debo de hacer, cuánto tiempo lo voy a hacer, de qué manera, separar ese tiempo para la oración, para la lectura de la palabra. De eso se basa el ayuno. Me abstengo de comer, pero me alimento mi alma, alimento mi espíritu. ¿Listo? Bueno, continuemos. La vigilia. Bueno, la vigilia es una medida hebrea para dividir la noche y facilitar la vigilancia. Pero vamos a mirar bien el término de vigilia. Bueno, es una práctica de pasar la noche en oración y en reflexión, buscando el rostro de Dios para obtener respuestas. Vamos a leer Salmo 63. Lo vamos a leer por aquí, lo tengo. ...63 y el 100... Ay, se me perdió. Dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y en el 119... ahí nos está hablando de la vigilia de la noche. Y en el 119 dice: se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandamientos. Entonces estamos hablando de meditar durante la noche. Y vamos a ver cómo está conformada la vigilia. Entonces, la costumbre judía era dividir la vigilia la noche en 4 vigilias. Entonces, la primera, de 6 a 9, llamada vigilia de la puesta de sol. De 9 a 12, llamada vigilia de la noche. De 12 a 3 de la mañana, vigilia de la medianoche. Y de 3 de la mañana a 6 de la mañana, vigilia de la madrugada. En Mateo 14:25, lo voy a leer, que dice así: mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, que ¿a qué hora se les apareció? De 3 a 6 de la mañana. De 3 a 6 fue llegando Jesús donde ellos. Y en Marcos 13:35 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Ahí nos está hablando de las vigilias. No sabemos cuándo hay que vigilar, porque no sabemos en cuál de las 4 va a llegar. Si va a llegar al anochecer, o sea, de 9 a 12, o si va a llegar a la medianoche, que es en la madrugada, de 12 a 3, o si va a llegar cuando canta el gallo, la última, de 3 a 6 de la mañana, o en la mañana. Nos está instando a vigilar, a estar atentos a la vigilia. Propósitos de la vigilia de Jesús. Jesús vigiló bastante. A él le gustaba, cuando terminaba todos sus sermones, él no se iba a dormir, él se iba a vigilar, se iba a orar. Y vamos a ver. Bueno, el primero dice: para descansar en la presencia del Padre. Él terminaba en Marcos 6,
Él dice que estaba con todos sus discípulos, estaba predicando y los mandó a ellos, vayan ustedes, descansen, que yo después voy. Él se fue a descansar en la presencia de Dios. También vigiló en Lucas, en Lucas 6, del 12 al 16, dice que en su vigilia él oró a Dios para que le diera la dirección para escoger a los discípulos. Después de esa vigilia, él fue y escogió a uno por uno, a los 12, llamó a sus 12, para cumplir una misión y mantenerse firme en su llamado. Eso lo vemos en Mateo 26. Tomen ahí nota de las citas para que las estudien, para que corroboremos la información. Lo otro dice, para no caer en tentación, para no caer en tentación. Vamos a leer eso en Mateo 26, vamos a leer Mateo 26. Tenemos tiempito para que leamos Mateo. Del 39 al 45 vamos a leer. Mateo 26, del 39 al 45. Dice, Mateo 26, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Los voy a poner aquí. Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad ahora para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo haya de beberla, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló como durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cansados, cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, vámonos y ved, se acerca el que me entrega. Miremos ahí que Jesús, esa es la oración del Getsemaní, que Jesús fue y oró esas 3 veces, y las 3 veces estaba con sus discípulos, pero ellos ¿qué estaban haciendo? Durmiendo, no pudieron velar, porque dice que sus ojos estaban cargados de sueño. A veces es muy difícil para nosotros vigilar, porque estamos cansados, porque queremos dormir, porque queremos, empezamos a orar y ya nos vence el sueño. Pero Jesús en ese momento necesitaba ese apoyo de sus discípulos, y los encontró las 3 veces dormidos. Que no nos pase así a nosotros, que Dios pueda ver que estamos ahí firmes, velando, atentos. Me parece, en este versículo me gusta mucho porque dicen, el espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es débil. Y miremos que las tres cosas que vimos hoy, la oración, el ayuno y la vigilia, es acerca de nosotros como seres humanos. Nos está pidiendo un esfuerzo, no porque sea un sacrificio la oración, no, la oración debe ser un deleite, debemos deleitarnos en esa oración, pero a veces cuesta, la misma palabra dice, el espíritu está dispuesto, queremos y necesitamos orar, pero nos vence el sueño, nos vence el cansancio, o nos vencen otras cosas y dejamos a un lado esa oración. El ayuno, ¿a quién no le gusta? Ese es, perdón, qué pena. Mateo 26.
Ajá, del 39 al 45. Todos nos encanta comer. Y cuando dicen vamos a ayunar, uno es como que, ay, el ayuno es dejar a un lado ese placer. Entonces mira que Dios nos está pidiendo, o sea, negarnos un poquito a nosotros mismos para que Él empiece a crecer en nosotros, para que nuestra vida se fortalezca. Y la vigilia, bueno, vamos a vigilar, llegan las 10, empiezan las 11, empieza la madrugada y uno ya quiere, no, ya estoy cansado, ya tengo sueño, ya no soy capaz, ya no puedo más, ya me voy, me dormí. Entonces, vemos que estas tres cosas Dios nos está hablando, a ver, ¿qué de tanto estamos haciendo? ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo están esos tiempos de ayuno? ¿Cómo está ese tiempo de vigilia? Cuando nos llamen a la iglesia a vigilar, bueno, vamos a programar, aquí en la iglesia hacemos una vigilia al año. Entonces es una super vigilia, un tiempo de oración, un tiempo de intercesión, un tiempo de alabanza. Entonces qué bueno aprovechar esos tiempos. Bueno, voy a sacar este tiempo de vigilia o en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. Ya vimos que hay 4 vigilias, bueno, hagamos una. Vamos a hacer de 6 a 9 o empecemos a las 9 y quedémonos hasta las 12 para que oremos, para que leamos, para que cantemos a Dios. Lo podemos hacer, no siempre tiene que ser aquí en la iglesia, lo podemos hacer en el grupo Transforma, lo podemos hacer con nuestra familia, lo puedo hacer personal. Como leímos ahorita, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a ese tiempo de ayuno, a ese tiempo de oración. ¿Por qué? Porque ahí es donde se fortalece nuestro espíritu. Vimos los ejemplos de los personajes de la Biblia cuando ellos ayunaron. Dios dio su respuesta, Dios les dio la victoria, Dios los levantó, no los dejó ahí avergonzados, Dios les dio la victoria. Entonces, a veces es necesario que nosotros como sus hijos también estemos orando y ayunando para poder tener esa victoria, para poder alcanzar eso que queremos, que vamos de la mano de Dios y del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Pudieron anotar bien en sus hojitas? ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿ya? Ah, sí, hay una tarea. Ay, ya los iba a dejar sin tarea. Bueno, dice, después de lo aprendido en esta clase, determine un día al mes para orar, ayunar y vigilar con propósito. Esa es la tarea. Entonces vamos a programarnos, tenemos este tiempo, este mes, Señor, dirígeme qué día, si es un día de descanso, bueno, voy a dejar este día de descanso y voy a ayunar medio tiempo, voy a sacar para orar, para leer tu palabra, para meterme a buscar tu rostro. Si es una vigilia, ya vimos cómo la podemos hacer, y la oración, sí, yo creo que es de todos los días. No es que en un mes yo miro cómo oro. No, la oración es todos los días, es constante. ¿Amén? Bueno, muchas gracias por la atención, les dejo la tarea y que Dios les bendiga. Los dejo con Víctor. Vamos a